que todos sabemos que es distinto a lo que hace un equipo que entrena cotidianamente. Bueno, Rodrigo, desde Chile, desde, desde allá, ¿de dónde nos estás, de dónde nos estás hablando hoy, Rodrigo? Porque sé que eres de Santiago, pero estás en la costa, ¿no? Ahora. Sí, estoy en la casa de mis padres, a un costado de Valparaíso, y aquí estamos pasando la problemática que está moviendo todo a nivel mundial por esta pandemia. Qué bien. Bueno, te envidiamos un poquito que estés ahí seguramente cerca del mar, pero no creo que estés teniendo oportunidad de salir mucho. No, no mucho, pero al menos estoy mejor, un poco mejor que Santiago. Eso es. Rodrigo, ya te he dado los permisos para que seas con anfitrión y nos puedas compartir tu pantalla. Vamos a intentar hacerlo porque hemos estado conversando y a lo mejor se nos complica por el tema del internet, pero va perfecto, Rodrigo, va perfecto, lo veo bien. Entonces creo que no vamos a tener ningún problema. Te dejo en el uso de la palabra, mi amigo, pues bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Este congreso, como el título lo refiere, fue pensado inicialmente para Guatemala, el Congreso Virtual de Fútbol Guatemala 2020. Queríamos dar nuestra colaboración en este momento de aislamiento y hablamos con todos los amigos que el fútbol nos ha brindado. Pero te quiero comentar, Rodrigo, sé que has estado pendiente, te quiero comentar que tenemos gente de Honduras, además de la gente de Guatemala que ya mencioné, de Argentina, de Italia, de Costa Rica, de Panamá, Venezuela, El Salvador, Colombia, México, Chile, Nicaragua, España, Ecuador, Tokio, Japón, Perú, Uruguay, Ucrania, China. De todas partes del mundo nos hemos vuelto un congreso internacionalista y pues muy contentos de contar con ustedes. Te mandan saludos Andrew Gayán desde Málaga, España. La verdad que tenemos gente de todos lados. Estamos en vivo a través de YouTube también en MRB Sagastume. Para los que nos están siguiendo ahí, les mandamos un saludo y bueno, te dejo en el uso de la palabra, Rodrigo, para que nos compartas tu experiencia. Bienvenido. Bien, Byron, primero que todo agradecerte a ti por la invitación, por tener esta magnífica idea de poder unir distintos continentes, distintos países para poder hablar de fútbol. Todos sabemos de lo que estamos viviendo, esta pandemia, cómo nos ha afectado en todas las dimensiones de funcionamiento, pero cómo a través de un lenguaje común que es el fútbol hemos logrado encontrar espacios en común. Te vuelvo a repetir, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias también a Jocelyn Bunker de Francia que hizo el contacto para que pudiese hablar de algunas cosas que nosotros trabajamos en la federación. Y bueno, darle las buenas tardes en Guatemala, las buenas tardes en Chile y las buenas noches en España a la gente que está escuchando por allá. El tema que yo les voy a hablar particularmente es el control y gestión de cargas en fútbol. En nuestra experiencia en la selección, pero antes de aquello quería hacer una pequeña reflexión. Mis pasos por algunos clubes de Chile, España, Nicaragua, en el Real Estelí y actualmente con la Federación de Fútbol, con la selección absoluta femenina. Y en esa imagen muestra un poco mi relación con el fútbol. Esa imagen es una foto tomada en el Museo del Fútbol de Paraguay y simboliza mucho lo que yo siento por la actividad, que dice así: Albert Camus dice: todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Seguramente estas palabras van a representar muchos pensamientos de la gente que está escuchando en estos momentos difíciles. El lenguaje común que vamos a utilizar hoy va a ser el fútbol y bueno, que comience nuestro partido. La presentación cuenta con 4 apartados. El primero va a ser una introducción bien genérica, bien rápido, acerca de lo que dice la evidencia científica en relación al control y gestión de cargas, algunos conceptos generales y de las variables que se utilizan para controlar la carga externa y la carga interna. Por otro lado, las aplicaciones prácticas que nosotros realizamos a nivel de sesión y a nivel de microciclo. También una visión un poco más amplia de un mesociclo, un macrociclo a través de las relaciones agudas crónicas.
Y finalmente, las nuevas perspectivas del control de la carga técnico-táctica y cómo se puede relacionar esta carga técnico-táctica con algunas variables obtenidas con GPS. Bueno, en el primer apartado, los aportes de algunos autores de renombre en relación al control de cargas. Por un lado, Gavet habla de que el control de la carga externa y las adaptaciones son individuales para cada deportista, es decir, lo que uno prescribe y lo que adapta a cada jugador puede ser muy variable. Vale decir, si yo prescribo una carga de día lunes de 5 kilómetros, para un deportista le puede significar de una escala de 0 a 10 un 8 y para otro deportista le puede significar un 4. Por lo tanto, uno prescribe una carga externa, pero todo va a depender de las características individuales con la cual respondes ante esa carga externa. Nos enfocamos principalmente en el principio de la individualidad. Por otro lado, Halson habla de que a través del control de cargas y el control y la gestión de estos datos se puede observar y se puede interpretar bien cómo son las adaptaciones realizadas por este deportista. Por otro lado, David Casamichana, del 2017, nos aporta de que a pesar de que el fútbol es un deporte colectivo, es necesario individualizar la prescripción de estas cargas de entrenamiento. Entendemos de que el deportista tiene que responder a la dinámica de fútbol, a una preparación colectiva, a un modelo de juego, pero hay que atender también al principio de la individualidad tal cual mencionaba Gavet. Finalmente, Tapia habla y responde de que ante la contingencia que existe del control de cargas, no es necesario siempre constar con instrumentos de alto coste, sino que la evidencia científica y los científicos del deporte nos han ayudado bastante en esta materia para validar ciertos instrumentos que son gratuitos o de bajo costo, para también aplicarlos en nuestros clubes, ya sean clubes Bambo estos o clubes de alto nivel, que pueden contar con instrumentos para valorar más fiablemente estas variables. La propuesta del Training Load habla sobre 3 ejes: prevenir los cambios abruptos de las cargas, prevenir tanto el descenso como el aumento rápido de las cargas, con el objetivo de evitar y prevenir el sobreentrenamiento y las lesiones. Para atenuar las primeras 2 variables es muy importante, como les comentaba, responder al principio de la individualidad. Como lo dice este enunciado, la carga de entrenamiento debe ser lo suficientemente elevada como para mejorar el rendimiento, pero no lo suficientemente elevada como para acercarnos a un riesgo lesional. El cuánto no es una fórmula, pero vamos a observar más adelante que hay cierta evidencia científica que nos habla de que existen zonas de carga más seguras para evitar el índice lesional. En la propuesta del Fitness Soccer en 2014, en un microciclo de competición, nos habla que existen fundamentalmente para controlar las cargas 3 tipos de estrategias. Terminado el partido, existen los primeros días, las primeras 48 horas, donde se dan los fenómenos inflamatorios más agudos, estrategias que responden a los procesos de recuperación. Luego, a mitad de semana, lo más alejado del partido, una estrategia de sobrecarga, ¿cierto? A mitad de semana. Y luego, también aproximadamente menos 48 horas o menos 2 días del partido, una estrategia de tapering que responde un poco a descender ese volumen y mantener los niveles de intensidad para que se genere esta supercompensación que queremos en nuestros futbolistas para que lleguen de buena manera a competir nuevamente el fin de semana. Por otro lado, la propuesta de Franco y colaboradores habla de que el proceso de entrenamiento cuenta con 3 aristas fundamentales, como les comentaba en un inicio. Existe una carga externa, que es lo que nosotros percibimos como entrenadores, como preparadores físicos, como profesionales de la actividad, y esa carga externa se puede observar con distintos parámetros, tales como distancia total, distancia de alta intensidad, cantidad de aceleraciones, etc. Y eso va a repercutir directamente en la carga interna del deportista, pero va a repercutir bajo variables o bajo características individuales, tales como la edad, la composición corporal, el género, el historial de lesiones. Entonces, cómo esta triangulación de carga externa, adaptación o estrés fisiológico va a depender cómo estas características individuales sean de cada deportista y va a responder en la carga interna del jugador.
Finalmente, un resultado de entrenamiento que se puede observar a través de test de condición física o parámetros de rendimiento o niveles de índice lesional. Esto es lo que nos propone Franco en relación al control de cargas. Hemos visto cómo distintos autores tienen distintas estrategias o distintos planteamientos cómo abordar el control de cargas. Por un lado Casamichana, por otro lado Tim, por otro lado Franco. Nuevamente citando a Tim Gabbett, un científico que se ha especializado bastante en el control de cargas, él nos propone de que en relación a las cargas existe una relación aguda crónica. La carga aguda la define como el promedio de carga de la semana actual y la carga crónica como el promedio de las 4 semanas anteriores. Entonces, en relación a ese ratio, a esa división, observamos de que, y él lo comprobó en estudios con distintos deportistas de equipo, de que en un ratio agudo de 0,8 a 1,3 era una zona bastante segura para entrenar, evitando el índice lesional en un margen de 0,8 a 1,3. Superando ese ratio, es decir, que la carga aguda, que la carga actual supera la carga crónica por sobre una relación de 1,5, ya los deportistas estaban más propensos a lesionarse. Para que quede más claro, voy a hacer un ejemplo. Vamos a pensar de que nosotros vamos a controlar la carga por el índice de Foster. El índice de Foster es el producto de la intensidad por el volumen. La intensidad está representada por la percepción del esfuerzo en una escala de 0 a 10 y el volumen está representado por los minutos de la sesión. Por lo tanto, si nosotros tenemos una carga, que podemos observar acá, una carga aguda de 600 unidades arbitrarias, disculpen, nosotros si tenemos una carga aguda de 300 unidades arbitrarias, lo cual significa de que en la semana actual nosotros trabajamos promedio una percepción de esfuerzo de 3 por 100 minutos de sesión, y la dividimos por la carga crónica, que fue de 600 unidades arbitrarias, observamos de que la carga actual y la relación aguda crónico fue un estímulo de 0,5. Esa relación podemos observar, y lo que evidencian estos autores, que es un infraestímulo. Los deportistas necesitan un estímulo mayor para mantener su nivel de performance o su nivel de rendimiento. Observamos luego una relación, si el promedio de percepción del esfuerzo fue de 5 por 100 minutos de la sesión, es decir, la carga aguda fue de 500, dividido por la carga crónica, que fue de 600, observamos que existió una relación de 0,8. Luego, 600 unidades arbitrarias dividido 600, que fue la aguda y la crónica, una relación de 1,0. Luego podríamos pensar en una estrategia de sobrecarga, de una percepción del esfuerzo, por ejemplo, de 8 versus por 100 minutos, tenemos una relación de 1,3, y luego, ya cercano al índice lesional, una relación de 1200 unidades arbitrarias con 600 unidades arbitrarias de carga crónica. Observamos de que esa relación entre 0,8 y 1,3 serían las zonas de entrenamiento más seguras para evitar que nuestros deportistas estén lejos de el riesgo lesional. Si nosotros queremos generar una estrategia de recuperación, quizás sería importante trabajar en una relación aguda crónica de 0,8, 0,7. Si nosotros queremos generar un estímulo de mantención o de tapering, quizás sería correcto utilizar un ratio de 1,0. O, a su vez, si nosotros estamos en un fenómeno o en un proceso de pretemporada o intertemporada y queremos aumentar las cargas, podríamos trabajar en un ratio de 1,3. Por lo tanto, este autor y diversas evidencias científicas nos hablan de que estas zonas son las más seguras para generar los estímulos. Por otro lado, Akinhead, en 2015, y colaboradores estudiaron cuáles eran los instrumentos más utilizados por los equipos de UEFA. Más de 40 equipos fueron estudiados en este estudio y mencionaron de que el 30% de los equipos utilizaron distintos cuestionarios subjetivos para controlar la carga. Luego, la percepción subjetiva del esfuerzo, el 68% de los equipos lo utilizaron, vale decir de que la mayoría de los equipos sí utilizan la percepción subjetiva del esfuerzo como un indicador fiable para controlar la carga interna, y entre el 97 y el 100% de los equipos utilizaron dispositivos de acelerómetro, GPS, monitores de frecuencia cardíaca y time motion analysis. Por lo tanto, ya tenemos un poco un panorama de cuáles son los instrumentos que se utilizan en la élite para controlar y gestionar las cargas en fútbol. En cuanto a la carga externa, sabemos que es la cantidad de trabajo realizado. No voy a andar más, pero sí voy a mencionar algunas variables, tales como
variables asociadas a la velocidad, distintas bandas por sobre 14, por sobre 21, o variables asociadas a la carga, o variables asociadas a la distancia total, a las distancias en relación a las aceleraciones, a las desaceleraciones. Finalmente, la carga externa es la carga que nosotros prescribimos como entrenadores. Pero por otro lado, tenemos la carga interna, como les mencionaba en un comienzo, y la carga interna tiene que ver con el estrés fisiológico que recibe este deportista, que está condicionado directamente con las características individuales, tales como la edad, la composición antropométrica, el género, el historial de lesiones, etc. Algunas de estas variables utilizadas para el control y gestión de la carga interna son algunos basados en la frecuencia cardíaca, los índices de TRIMS, de Edwards, o basado en el índice de Foster, como les comentaba recientemente, basado en cuestionarios que ya les voy a comentar algunos que nosotros utilizamos en la federación, y estos últimos basados en la fatiga o en la pérdida de la velocidad de la ejecución. Es una nueva perspectiva, una nueva línea de investigación que distintos investigadores han llevado a cabo. Voy a comentar algunas. Esta nueva tendencia del control de la carga interna a través de la pérdida de la velocidad de la ejecución ante distintas cargas o distintas acciones. Observamos que hay distintos estudios de Jiménez Reyes, de Pareja Blanco, de González Vadillo, del gran maestro Vadillo, en relación a la pérdida de la altura en salto como control neuromuscular o control de la fatiga en la misma sesión, a través también de la pérdida de la velocidad en distintas distancias de carrera. Ya les voy a explicar un poco cómo es la dinámica, cómo funcionan estas nuevas tendencias del control de cargas, pero como ustedes observan al lado derecho, existe un gráfico de dispersión donde se observa una relación casi directa entre los niveles de lactato, los niveles de amonio, biomarcadores asociados a la fatiga neuromuscular, y la pérdida de altura en salto. Resulta de que, extraído de la gran obra de arte del maestro Vadillo, habla de que si uno conoce la pérdida de la velocidad en la serie, en sentadillas o en press de banca o en distintas acciones, puede conocer el aumento del amonio en el organismo. Está evidenciado y se ha estudiado de que la pérdida de la velocidad de ejecución en el ejercicio de press de banca en un 40%, ya los niveles de lactato y amonio se disparan, al igual que en sentadillas con la pérdida del 30%, la pérdida de altura en salto en un 12%, pre y post sesión, también está asociado a los niveles de lactato y amonio, y en distintas carreras de 10 a 50 metros, también se ha estudiado que una pérdida del 3% podría significar una gran fatiga neuromuscular. Aquí tenemos un ensayo que nosotros hemos realizado en la federación, particularmente con el equipo femenil adulto. El color gris son los saltos previos de CMJ, previo a la sesión de entrenamiento, y en el color anaranjado los saltos post-entrenamiento. Entonces, esta sesión corresponde a un día martes, más bien orientado a un trabajo aeróbico, donde realizamos una activación en gimnasio a nivel de zona media, y a través también de algunas estaciones de coordinación, y luego las jugadoras pasaban por la plataforma de contacto para observar la altura en salto, preentrenamiento. A lo que terminaba el entrenamiento realizaron el mismo protocolo de saltos y observamos que algunas jugadoras sí se fatigaron más del 12% propuesto por Vadillo y colaboradores para observar la pérdida de altura en salto, y a su vez asociándolo a los niveles de lactato y amonio. Observamos que sí, algunas jugadoras se fatigan más del 12%, pero observamos que finalmente la pérdida del equipo promedio fue de un 9%, por lo tanto, para el equipo no significó una gran carga neuromuscular la sesión del día martes, como les comentaba, pero sí para algunas jugadoras, ellas sí, a través de su carga interna, medida por el salto pre y post sesión, sí se observa una pérdida de este factor neuromuscular. Esto es una nueva tendencia al entrenamiento que debemos seguir investigándola para controlar y gestionar cargas. En el siguiente apartado, ya todo lo que les hablé anteriormente, un poco el marco conceptual para que habláramos en el mismo idioma, para que ahora cuando yo muestre los gráficos puedan entender bien cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus interpretaciones y cómo es la relación de carga interna y carga externa y cómo nosotros la aplicamos de forma diaria y a través del análisis de datos.
Bueno, cabe señalar de que las deportistas, las jugadoras, cuando llegan a entrenar, mencionamos un check-in, es como un estado de entrada de la jugadora. Y para esto nosotros utilizamos el cuestionario validado por McLean en 2010, el cuestionario de bienestar, que entrega variables de fatiga, sueño, dolor muscular tardío post-ejercicio, niveles de estrés, estado anímico. Por otro lado, el check-out, que yo le llamo, que es la conducta de entrada del deportista, y luego observamos variables como el índice de Foster a través de la escala de Borg y los minutos de la sesión, producto de ambas, las unidades arbitrarias y las variables desprendidas por GPS. Nosotros utilizamos como federación los dispositivos Catapult, y los que comúnmente utilizamos son distancia total, distancia de alta intensidad por sobre 18, cantidad de piques por sobre 18, la velocidad máxima, player load, metros por minuto, y cantidad de aceleraciones y desaceleraciones por sobre un metro por segundo, 1,5 metros segundo al cuadrado. Controlamos 17 variables, 8 de carga interna y 9 de carga externa. La verdad es que son bastantes variables. Sabemos de que el fútbol y todo lo que ha generado el aumento de la ciencia, de que cada vez se generan más datos. La verdad es que nosotros lo que buscamos es controlar la mayor cantidad de variables, pero a la hora de la toma de decisión hay que ser bastante meticuloso, bastante específico para no marearnos con tanto número y ser bastante aplicativo y práctico a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, como les comentaba, el parámetro de McLean, el cuestionario de McLean, yo como preparador físico seguí dos parámetros. El primero, la primera pregunta de fatiga y la tercera pregunta de dolor muscular. Esos dos parámetros los sumo. Seguramente la mayoría conoce este cuestionario, pero es un cuestionario que tiene 5 preguntas. La máxima puntuación de cada variable es de 5. Por lo tanto, si yo sumo dos variables, la fatiga y el dolor muscular, su total será de 10. O sea, 10 es la recuperación muscular que yo necesito, ojalá, buscar en cada acción para que lleguen bien a competir. No es el ideal, pero eso es a lo que apuntamos. Y por otro lado, agregué el parámetro de total wellness, que es la sumatoria de los 5 parámetros. Como son 5 parámetros y cada parámetro puntúa máximo 5, 5 y 5, 25. Esos son los dos parámetros que más utilizo, la sumatoria del parámetro 1 y 3 como total muscular, y la sumatoria de todos los parámetros. Ya aquí entramos a tierra firme del control y gestión de cargas. Observamos en esta gráfica el promedio semanal del equipo. Las variables de abajo, en las barras, son cada pregunta, los 5 parámetros. Observamos en color verde el nivel de recuperación muscular, como les mencioné anteriormente, la sumatoria del parámetro fatiga y dolor muscular, sabiendo de que el 10 es el máximo, ¿cierto?, de recuperación, y luego el wellness total. En este microciclo, en el Mundial de Francia, en junio del 2019, el primer partido jugado Chile-Suecia y el segundo partido jugado Chile-Estados Unidos, con 5 días de separación. Podemos observar los 5 días y los niveles de recuperación muscular. En el primer día del partido llegamos a un 8,6, lo cual significa un 86%. Nuevamente vuelvo a decir para que lo entiendan bien, 10 es la máxima puntuación muscular, la sumatoria del 1 y del 3. Por lo tanto, llegamos a un 86%. 24 horas después del primer partido, Chile-Suecia, observamos un 68% de recuperación. Luego, el segundo día, un 70%. Luego, al tercer día, un 73%. Luego, al cuarto día, a un 79%. Y luego llegamos casi a las mismas condiciones del primer partido de recuperación muscular. Esto es la observación de la carga interna de las deportistas. Pero si esto lo pudiésemos relacionar con la carga externa, que se observa en este gráfico, las variables asociadas a distancia total, la gráfica de barra, color azul, y la variable distancia alta intensidad por sobre 18 en color rojo. Entonces observamos que el primer partido, Chile-Suecia, y en el segundo partido, Chile-Estados Unidos, como les comentaba, en la propuesta de Fitness Soccer, las distintas estrategias de tapering, recuperación y tapering previo al partido. Sabemos de que la estrategia de sobrecarga en microciclos competitivos con alta congestión de partidos
esa misma sobrecarga está dada por la misma competición, entonces, como la recuperación muscular del del gráfico pasado se puede correlacionar con las estrategias realizadas por recuperación y tapering. Lo mismo podemos observar en otro microciclo de competición. Esta es la fecha FIFA del Campeonato de Brasil, en septiembre del 2019. 2 partidos con 3 días de separación. El primer partido Chile-Costa Rica, el jueves 29 de agosto, y luego el domingo 1 de septiembre, Chile-Brasil. En esos 3 días de recuperación, o en esos 3 días que tuvimos para preparar el partido con Brasil, observamos el comportamiento exponencial de recuperación, ¿cierto? Luego del primer partido, un 62% de recuperación, luego un 70% y luego un 76%, ¿cierto? Llegando casi como al primer partido. Esta carga interna responde a la prescripción de la carga externa. Observamos en esta gráfica variables asociadas a la distancia total y la distancia alta intensidad, como en Chile-Costa Rica, en Chile-Brasil, como previo al partido, ¿cierto? El primer día, ese día lunes, como viajamos y jugamos en Brasil, destinado siempre después del viaje, sesiones de recuperación, sesiones de tapering, y luego entre partidos sesiones de recuperación. Luego otro ejemplo, la fecha FIFA de Chile en octubre del 2019, 2 partidos con 2 días de separación, Chile-Uruguay el domingo 6 de octubre y luego el martes 8 de octubre, el mismo partido contra Chile-Uruguay. Podemos observar que luego de 48 horas de separación entre partidos, llegamos solo a un 75% de recuperación. Y vimos en los ejemplos anteriores que en algunas competiciones llegamos a un 83%, a un 85%. Esto dado la cercanía entre cada partido. ¿Cómo fue la carga prescrita a través de las dinámicas desprendidas por GPS? Observamos, bueno, Chile-Uruguay, los 2 partidos, como los 2 partidos fueron al finalizar la semana, el día miércoles, menos 4 días del partido, generamos una estrategia de sobrecarga. Luego a las menos 48 horas o 2 días anterior al primer partido, las estrategias de tapering, reflejadas en las distancias totales y en la distancia de alta intensidad, para luego entre partidos generar las estrategias de recuperación. Finalmente, la última fecha FIFA, realizada en Turquía, un campeonato de 4 naciones, el primer partido, el miércoles 4 de marzo, Chile-Ghana, luego el sábado 7, Chile-Kenia, y luego el martes 10, Chile e Irlanda del Norte. En 7 días, 3 partidos. Ya vamos a observar cómo la recuperación muscular también fue en ascenso, no tanto como queríamos, dada la congestión de los partidos, pero al primer partido llegamos con un 71% de recuperación y luego al segundo bajo las mismas condiciones. En esta gráfica no me permite señalar la carga del día lunes, pero cabe señalar que cada vez de que nosotros tenemos fecha FIFA al extranjero o hay viajes con muchas escalas, el primer día de entrenamiento está destinado a una estrategia de recuperación, ¿cierto?, para sacar el viaje, y los niveles de recuperación muscular, en algunos casos, dados por esos viajes, son mayores, sus niveles de recuperación descienden casi como después de un partido. Bueno, por lo tanto, en el segundo partido llegamos a un 71%, y luego al tercer partido en recuperación llegamos a un 72%. Observamos la carga externa prescrita con la distancia total y la distancia en los 3 partidos, Chile-Ghana, Chile-Kenia y Chile-Irlanda del Norte, previo al primer partido, estrategia de tapering, luego estrategias de recuperación entre partidos, estrategia de recuperación. Mostré 4 microciclos con distintos días de separación entre partidos, cómo fue la respuesta de la carga interna y cómo fue prescrita. Rodrigo, estamos teniendo problemas de audio. ¿Puedes revisar tu conectividad, por favor?
¿Estás, Rodrigo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí, tuvimos Ya, un pequeño fallo. Si perfecto. puedes regresar un poquito a la parte final de atrás. Ahí. ¿Qué gráfica? Esa. ¿Esta? Sí, hablabas de que tuvieron control de 4 microciclos. Claro, perfecto. Tuvimos control de 4 microciclos entre partidos, microciclos con 3 días de separación, microciclos con 2 días de separación. Entonces pudimos observar cómo la carga prescrita respondía un poco a los niveles de adaptación y recuperación de la carga interna reflejados en estos cuestionarios. Sería egoísta hablar de que solamente fueron estrategias confeccionadas por el preparador físico. Existe un trabajo interdisciplinario donde hay un apoyo importante del área médica, del área psicológica, del área nutricional. En cada fecha FIFA, en cada competición, hay distintos por la evidencia científica, que es lo último que se habla en relación a la hidratación, a las estrategias nutricionales, a los suplementos, a los masajes al tejido blando, el uso de estrategia de recuperación activa en bicicleta, trabajo de miembro superior, los grados que se utilizan en la crioterapia, si son días separados de 3 días de competición o 4 días, todo eso lo maneja y lo gestiona claramente el área física, pero también trabajamos a la par con el área médica, donde el mensaje y la propuesta siempre es la misma, es conversada en relación a cada microciclo con X días de separación, y es ahí como se prescriben todo este trabajo multidisciplinario, no solo en la prescripción de las este trabajo junto que aparece aquí señalado en la presentación. Pasando al tercer punto, observamos un poco cómo era la prescripción de las cargas, cómo era la respuesta a las jugadoras ante estas cargas en microciclos competitivos, y ahora vamos a observar y vamos a valorar cómo es una visión más macro en relación al control y gestión de cargas. Pudimos verlo en la sesión, pudimos verla en el microciclo, ahora vamos a tratar de observar cómo es esa dinámica en una visión de macro-meso. Anteriormente les comentaba esta relación aguda-crónica. En este gráfico podemos observar a través de la variable distancia total, en el color azul, la distancia total reflejada en la relación roja, la relación aguda crónica, este ratio que les comentaba en un comienzo. Entonces, si se pueden percatar, el microciclo 3 ya empezamos a bajar las cargas porque era la fecha FIFA de Brasil. La fecha FIFA de Brasil se la mostré en los cuestionarios de bienestar y en la prescripción de las cargas externas. Entonces, cuando la fecha FIFA Rodrigo, intenta ponerle pausa a tu video. programaba un descenso de la carga para que se generara esta supercompensación de nuestros deportistas. Byron, ¿me escuchas? Te escucho, pero perdemos en ocasiones la comunicación. Intenta ponerle pausa al vídeo y nos quedamos solo con la imagen de tu pantalla para que tus datos vayan mejor. Un segundo para el video. Perfecto. Bien, yo creo que es más Mucho mejor, mucho significativo mejor. es mejor que vean la presentación y que no vean mi cara, seguramente los desconcentro. Bueno, en fin, como les iba comentando, hay un descenso de la carga de esta aguda crónica. Cada vez que competíamos había un descenso de la curva. En la fecha FIFA de Chile se observa que también bajamos a una relación de 0,8, en Brasil 1,0 y luego 0,7. Luego en el microciclo 10 se observa la fecha FIFA de Australia, que también tratamos de mantener la carga, y el microciclo 15 hubo un descenso importante de las cargas, ya que ese microciclo lo destinamos a valoraciones condicionales. Entonces observamos que cada vez que competimos o que evaluamos condicionalmente, hay un descenso de esta carga aguda crónica para observar las supercompensaciones, tanto para que la jugadora
pueda evaluarse en condiciones reales para que exista una supercompensación, y lo mismo para competir, que existe este descenso de la carga aguda crónica para que la jugadora llegue a competir de buena manera. Sí, hay algo que nos puede causar ruido en este gráfico, que existe un aumento importante de la carga aguda crónica en el microciclo 11 hasta el microciclo 14. Cabe mencionar de que esto estuvo totalmente programado y planificado, ya que, bueno, para mis colegas chilenos lo van a entender bien, en Chile existió un problema, un estallido social que no merece tiempo ahondar en ese problema, pero sí, lo cual significó de que la Liga Nacional, tanto para hombres y mujeres, se detuvo. Por lo tanto, las jugadoras quedaron a plena disposición del proceso de selecciones, ya que el campeonato se terminó. Por lo tanto, entre el microciclo 11 y 14 no se compitió, las jugadoras quedaron a plena disposición de la federación. Entonces, esas semanas las utilizamos para generar este proceso, entre comillas, de intertemporada. Es por eso que existió un aumento importante de las cargas en esas fechas, donde yo podía controlar todo lo que se hacía de lunes a domingo, los partidos de entrenamiento, las cargas prescritas, etc. Lo mismo podemos observar en el índice de Foster, como en el microciclo 3, cuando competimos en Brasil, bajamos las cargas, en el microciclo 6, en la fecha FIFA de Chile, también bajamos las cargas, luego en el microciclo 10, lo mismo se puede observar, no es producto del azar, es producto de una planificación en el corto, mediano y largo plazo, y luego ya no se alcanza a observar en el gráfico porque el descenso fue demasiado importante para esa fecha de evaluaciones. Lo mismo se puede observar, ese pico de la curva, donde se dio ese estallido social, ¿cierto? Donde las jugadoras fueron intervenidas de manera más intensa, donde aumentamos las cargas por ese parón de la liga, ¿cierto? Lo mismo en la relación de metros por minuto, lo mismo podemos observar en el microciclo 3, en el microciclo 6, en el microciclo 10, donde competimos en esas fechas, luego en el microciclo 15, donde pudimos hacer las valoraciones condicionales y se observa un aumento de las cargas cuando las tuvimos las jugadoras a plena disposición y sin competir oficialmente. Finalmente, pasando al punto 4, esta es una nueva temática que sería importante que nosotros como preparadores físicos, cientistas del deporte, entrenadores, pudiésemos seguir investigando. Sabemos de que el fútbol, por definición, es un deporte de incertidumbre y todo lo que planifiquemos puede resultar o no. Pero sí, a través del análisis estadístico y, como les comentaba, a través de la investigación científica, se han observado ciertas conductas o ciertas tendencias acerca de la respuesta técnica táctica y de algunas variables desprendidas por GPS o de algunas variables de rendimiento físico. Se los voy a mencionar, seguramente lo que les voy a comentar les va a causar mucha aceptación o algunos bastante ruido. Esto al menos es lo que hemos experimentado con este equipo, es lo que llevo investigando y espero que tenga una buena aceptación en la literatura científica, poder publicar estos datos. Bueno, en fin, algunos antecedentes del Mundial de Francia. En el 7º lugar del ranking FIFA, Canadá mostró 581 pases promedio. En el 11º lugar, Japón con 580. En el 5º lugar, Inglaterra con 573 pases. En el primer lugar, Estados Unidos con 505 pases. Y Chile en el lugar 38 del ranking FIFA, antes del Mundial, con 381 pases. No necesariamente el equipo que da más pases es el equipo que sale campeón o que gana, pero sí vamos a observar ciertas conductas más adelante que seguramente les va a parecer bastante interesante. En el Mundial de Canadá, en el Mundial pasado de Francia, femenino, se reportó de que las selecciones UEFA, que fueron 9 las que representaron a ese continente, fueron las selecciones que mayor cantidad de pases y pases exitosos reportaron, la mayor cantidad de remates a portería, la mayor cantidad de goles anotados por partido, y fueron las selecciones que reportaron mayor distancia recorrida por sobre 16 kilómetros por hora, y en una distancia total recorrida fue la segunda confederación que más distancia total recorrida representó. Entonces vamos a observar en las diapositivas siguientes cómo podrían asociarse estas variables técnicas y tácticas
con el desempeño de algunos parámetros obtenidos por GPS. Datos aportados por FIFA en el primer partido de Chile-Suecia. Cabe mencionar de que Suecia en aquel entonces estaba en el número 6 y Chile en el lugar número 38. Chile realizó 250 pases versus 558 pases por Suecia. Chile recorre por equipo 109 kilómetros y Suecia 111. Traten de guardar esos datos en sus cabezas para que después tratemos de encontrar alguna lógica a las conclusiones que vamos a manifestar. Luego Chile-Estados Unidos, el segundo partido. Estados Unidos con 566 pases, Chile con 220. Chile 99 kilómetros recorrió, Estados Unidos 103. Luego el último partido de la fase regular, Chile-Tailandia. Chile con 586 pases, Tailandia con 307. Chile 112 kilómetros versus 110 kilómetros Tailandia. Cabe mencionar que estos datos son aportados por FIFA a través de los videoanálisis. Entrega un informe bastante detallado acerca de las variables tanto físicas como técnicas y tácticas. En relación a eso, la Federación de Fútbol de Chile, en complemento de los GPS Catapult, nos facilitó estos GPS en la selección, nos aportó este nuevo dispositivo también para observar otras variables de rendimiento en complemento de los GPS Catapult. Estos son dispositivos que van anclados al zapato y que mediante el mismo GPS que trae el dispositivo, mediante un sistema de interconexión, se pueden observar distintas variables físicas, técnicas y tácticas. Les voy a mostrar un video de cómo se pone el dispositivo. Es un elástico que adentro viene el dispositivo GPS y el sistema de interconexión. Cada jugadora lleva ese dispositivo puesto en su zapato, donde son sincronizados con una tablet. Luego se procesan mediante una nube para gestionar los datos y, como les mencionaba, son dispositivos que valorizan variables de rendimiento técnico, táctico y físico a través de este sistema de interconexión. Por lo tanto, estos dispositivos los utilizamos en la última fecha FIFA realizada en Turquía, donde en el primer partido Chile gana. Chile realiza un total de 392 pases. El primer tiempo realiza 204 pases y el segundo tiempo 188 pases. Luego el segundo partido Chile gana, Chile realiza 496 pases. Finalmente el partido Chile-Irlanda del Norte, Chile realiza un total de 276 pases. Si nosotros pudiésemos cruzar datos y realizar relaciones estadísticas, observamos en el gráfico de la izquierda como en el primer partido, este gráfico es de distancia total, reflejada en metros, y de cantidad de pases. Observamos que en el primer partido, 9.200 metros recorre Chile, promedio, con 392 pases en el partido Chile gana. En el segundo partido, Chile-Kenia, Chile recorre 9,5 kilómetros y 496 pases. Finalmente, Chile-Irlanda del Norte, 9.200 metros y 276 pases. Observamos que en el partido Chile-Kenia, donde mayor distancia total cubierta, existieron también, por ende, mayor cantidad de pases. En el gráfico de la derecha, observamos un gráfico de dispersión y observamos cómo la variable X y la variable Y, vale decir la distancia total y el número de pases, tienen una relación directa, una relación lineal de un R cuadrado de 0,6. Por lo tanto, la variable de distancia total explica el 39 de la varianza del número de pases. Por otro lado, la otra variable obtenida por GPS, en la banda por sobre 18 kilómetros por hora, podemos observar en este gráfico de la izquierda cómo en el primer partido Chile gana, Chile realiza 548 metros por sobre 18 kilómetros por hora, con un total de 392 pases. En el segundo partido, 579 metros a alta intensidad y 496 pases. Finalmente, en el tercer partido, 372 metros a alta intensidad y 276 pases. Nuevamente observamos la misma tendencia. En el partido que mayor distancia a alta intensidad se cubre, mayor cantidad de pases dio Chile. Observamos en el gráfico de dispersión cómo la distancia total responde el número de pases en un
77% de la varianza explicada. Es una correlación casi perfecta, ¿cierto? Y luego, en el último parámetro de cantidad de aceleraciones, observamos de que la relación es de 0,5, vale decir de que la varianza se explica en un 27%. El número de aceleraciones se explica el 27% de la cantidad de pases realizadas en el partido. Por lo tanto, las conclusiones no pueden ser tan drásticas, pero sí existe una tendencia un poco marcada en relación a los equipos que pueden generar mayor distancia total cubierta y a mayor intensidad, podrían generar mayor cantidad de pases. Eso se puede explicar, ya que los equipos necesitan movilizarse o necesitan desmarcarse o necesitan generar o utilizar espacios para recibir estos pases y generar líneas de pases y por ende mayor interconexión. Sigo investigando este tema, sigo investigando esta línea. La verdad es que las conclusiones tienen que ser vistas con bastante mesura, ya que yo aquí solo realicé un análisis de 3 partidos. Sería importante extenderlo, ojalá, a todos los partidos de la selección absoluta femenina. En eso seguimos trabajando, pero en el análisis de estos 3 partidos, esas son las tendencias que se vienen marcando. Además lo que reporta el análisis FIFA y los distintos partidos del Mundial. Después de haber conversado todo esto, la verdad es que lo tuve que sintetizar bastante, es bastante información, es bastante trabajo, pero algunas ideas fuerza que podemos concluir. La relación de carga-entrenamiento y evitar las lesiones es fundamental para nosotros como profesionales de la actividad. Mantener a un deportista estimulado, ojalá lo más lejano a la lesión, en nuestra misión. Sabemos de que los deportes colectivos no tienen solo un pico de rendimiento, sino que constantemente tenemos que buscar distintos niveles de rendimiento a lo que avanza la temporada. Por otro lado, Gavet propone de que las lesiones hay variables que uno puede controlar. Dentro de esas variables que puede controlar, las lesiones pueden ser consideradas como evitables. Por otro lado, el aumento de la carga nos puede conllevar a aumentar el rendimiento, pero también hay que tener ojo porque el aumento de la carga nos puede conllevar a aumentar el índice lesional en nuestro equipo. Por otro lado, lo que les hablaba anteriormente, la propuesta de Gavet y las aplicaciones prácticas que nosotros hemos realizado en la selección, es que el aumento de la carga debe ser más bien crónica que aguda. El aumento de la carga repentino a niveles del 15% podrían aumentar el nivel lesional entre un 21 y un 49%. Pareciera ser de que existen zonas de entrenamiento o rangos o ratios, mejor dicho, en los cuales es más seguro entrenar a nuestros deportistas para generar tanto estrategias de bajar carga, estrategias de mantenimiento o estrategias para subir ese nivel de carga. Sabemos de que una elevada carga crónica y un desarrollo óptimo de las cualidades físicas podría tener un efecto protector de lesiones, es decir, de que la mejor manera de prevenir lesiones es entrenar de forma óptima y de forma rigurosa y controlada. Y finalmente, la carga técnica y táctica es una nueva perspectiva que estamos analizando como científicos del deporte. Sería importante seguir estudiando las relaciones que se pueden dar con el desempeño condicional en partidos. Finalmente, bueno, agradecerte a ti, Byron, también a la Federación de Fútbol de Chile por entregarme todas las condiciones para generar este tipo de conclusiones e investigaciones. Además, también agradecer a todo el staff técnico en el apoyo del trabajo y claramente a las protagonistas que son las jugadoras. En este caso, todo nuestro trabajo se debe gracias a ellas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, ahí está mi mail. También está señalado mi Instagram por si quieren mantener contacto por redes sociales ante cualquier duda. Y bueno, Byron, muchas gracias por el espacio y quedo a disposición de ustedes. Dale, Rodrigo, muchas gracias. Ahora sí te voy a pedir que actives el video. Vamos a sacar ya tu pantalla. Espero que hayan copiado tus datos. Y así nos volvemos otra vez. Sí. Eso es. Byron. Sí, te escucho, te escucho. ¿Estás, Rodrigo?
Sí, sí, Byron, estoy aquí. ¿Me Sí, activa tu escuchan? vídeo. Activa tu vídeo. Vale. Así te vemos un poco la cara. Darte las gracias, Rodrigo, por esta presentación claramente distinta a lo que hemos venido trabajando durante esta semana, pero queríamos que también lo presentaras porque esto es una investigación científica, es algo que tiene relación con la práctica, pero también con respaldo científico de todo el trabajo que han hecho ustedes en selección chilena, selección femenina. También tiene el respaldo de nada menos que una competencia del mundo, que es algo a los que muy pocos tienen la posibilidad de acceder, y tener esa valoración, ese control, es algo bien importante. Rodrigo, para hacerte una pregunta, ¿qué diferencia has encontrado en el trabajo del día a día en un equipo de fútbol y lo que es el trabajo en selección? Eh, bueno, claramente las dos competencias tienen algo muy seductor. Por un lado, competir semana a semana en un equipo, uno puede ir evaluando semana a semana, ya que la misma valoración es el partido. En cuanto al proceso de selecciones, sabemos de que ese trabajo se da más a largo plazo. Nosotros como federación tenemos consensuado con los clubes a nivel nacional de que las jugadoras responden al proceso de selección en los microciclos de lunes a miércoles, y luego de jueves a domingo las jugadoras se responden a sus clubes. Por lo tanto, la correcta comunicación con los preparadores físicos para observar la ondulación y la dinámica de cargas para llegar a tener un trabajo mancomunado tanto de clubes como de selección, pero claramente el ritmo de trabajo o la planificación es distinta en una selección que en un equipo. Claro, es distinto, ¿no? Distinto el trabajo entre uno y otro, aunque la valoración sea similar. Rodrigo, una observación que nos puedas dar sobre lo más relevante de estos datos que han obtenido ustedes durante esta competencia del mundo. Eh, bueno, de toda la información que entregué, yo creo que lo que más utilizo son los GPS, pero le he dado mucha importancia a este cuestionario de bienestar. Lo tengo sincronizado a través del teléfono y a todas las jugadoras les llega por la mañana antes del desayuno, entonces yo ya tengo una pincelada o ya tengo una radiografía de cómo vienen en los distintos parámetros, y mi investigación se ha centrado mucho en observar la carga interna representada por estos cuestionarios. Yo creo que es, como les comentaba en un principio, Tapia, en el marco teórico Tapia, lo habla, no lo digo yo, lo dice un científico que ha publicado, de que estos instrumentos bien utilizados, que son de bajo costo y bien gestionados, son datos bastante fiables para trabajar con nuestros deportistas. Creo que estos cuestionarios que sean, que sean validados han sido un foco de mucha concentración desde mi quehacer profesional. Gracias. Salvador Cruz, desde El Salvador, vía YouTube, nos consulta si ustedes como federación, como selección nacional, tienen algunos lineamientos o cómo es la comunicación con los clubes de estas jugadoras para mantener la comunicación y saber cómo están trabajando las cargas ellas en cada uno de sus clubes. Sí, nosotros como proyecto femenino ya tenemos un proyecto de trabajo tanto de la sub-15 al equipo adulto. Estamos trabajando para que sea una misma línea de trabajo en relación al trabajo de las mismas selecciones. No obstante, nosotros como selección tenemos dos realidades. Tenemos la realidad de las jugadoras nacionales y la realidad de las jugadoras extranjeras. Las jugadoras extranjeras representan aproximadamente el 30% del plantel, y a esas jugadoras, en comunicación con los preparadores físicos, nos comunicamos acerca de las cargas complementarias que deben realizar estas jugadoras, y en relación a los preparadores físicos del contexto nacional, tenemos reuniones mensuales, semanales,
entregamos reportes al concluir cada microciclo y nos vamos poniendo de acuerdo. Es muy importante de que exista buena comunicación, porque cualquier fallo comunicacional o cualquier fallo en alguna carga puntual podría repercutir de forma negativa en la deportista. Finalmente, lo que queremos como selección y lo que queremos como club es que la jugadora represente un buen bienestar, pero también pueda rendir al máximo de sus capacidades. Perfecto. Y en relación a esto, nos pregunta Claudio Quintiliani en YouTube también. Basado en esos datos que tienes y que nos has presentado, ¿cuál es la diferencia que hay entre las jugadoras que fueron preparadas por sus clubes y las que tuvieron más tiempo con ustedes en Chile, en concentración? Disculpa, la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia de las jugadoras más bien extranjeras y con las jugadoras del medio nacional que tuvimos la oportunidad de prepararlas? Sí, sí, va por ahí. ¿Qué diferencia hay, según tus datos, entre las jugadoras preparadas por ustedes, o sea, que tuvieron más tiempo con ustedes, y aquellas que por competencia internacional, los llamados Bien, legionarios, las bien, legionarias, bien, no podían entiendo, estar tanto tiempo con ustedes? entiendo. La verdad es que hasta hace un tiempo las jugadoras que estaban en el extranjero sí reportaban un rendimiento mayor, pero este parón que les comentaba en la gráfica, este parón que existió, donde las jugadoras se pudieron preparar de lleno en el proceso de selección, sí pudimos observar un aumento de rendimiento en distintas variables asociadas a la fuerza, a la composición antropométrica, al rendimiento aeróbico desprendido por un GPS, y eso lo observamos en la última fecha FIFA, donde la mayoría de las jugadoras en campo eran del medio local, del medio nacional, y representaron un muy buen rendimiento en esta fecha FIFA de marzo, justo previo a esta pandemia, a esta problemática que tuvimos. Perfecto, les fue favorable entonces ese parón para poder trabajar como selección. Nos pregunta Claro. Eric González, ¿qué opinión tienes acerca del entrenamiento de los receptores de calor de la piel cuando se va a tener un partido a altas temperaturas o que el ambiente climatológico no es favorable para poder entrenarse en condiciones similares a las de los partidos? Bueno, la verdad es que no tengo mayor antecedente de estos receptores. Eh, no puedo hablar de lo que no sé, pero sí lo que nosotros generamos como estrategia es trabajar, ¿cierto?, a la aclimatación, verificar bien cuáles son los países donde vamos a jugar y tratar de experimentar o vivenciar esas condiciones climatológicas para que no sea un cambio tan repentino. Lo otro que realizamos en fecha FIFA es que cada horario de entrenamiento es en horario de partido para favorecer la adaptación a la misma hora de la temperatura, del clima, etc. Pero acerca de los receptores, la verdad es que no, te mentiría, no podría hablarte de algo que no manejo. Ok, gracias. Otra más. Manuel González Farías en YouTube nos pregunta cómo abordaron o cómo abordarían los problemas de sobrepeso y compatibilizarlos con el trabajo de las cargas. Sí, nosotros como selección absoluta nos propusimos en un plazo, un año hacia atrás, mejorar todas esas variables. Nosotros tuvimos la experiencia de participar en un mundial y nos enfrentamos con equipos de élite donde las jugadoras eran verdaderas atletas, eran jugadoras sumamente íntegras, técnica en velocidad, composición antropométrica, niveles de fuerza, niveles bases de resistencia, y es un poco lo que nosotros estamos replicando ya hace un tiempo, de, de, de llegar con jugadoras con los niveles de fuerza, niveles aeróbicos, niveles de porcentaje muscular, niveles de porcentaje graso, lo más cercano a un deportista élite. En base a eso, nosotros tenemos un protocolo de jugadoras que tienen un desbalance en el tejido graso. Hay trabajos de Fat Max post-entrenamiento, donde las jugadoras tienen que trabajar en ciertos rangos de pulsaciones por minuto para favorecer esta oxidación de grasas. Pero así lo vamos manejando de forma individual, con mucho apoyo también del área nutricional.
y también con algunos trabajos complementarios en la oxidación de las grasas. Ok, nos pregunta de nueva cuenta Salvador Cruz desde El Salvador. ¿Cuál es el porcentaje de grasa que ustedes más o menos están manejando? Ya en la conferencia previa, Mafer Villeda, especialista en nutrición deportiva, nos decía que en las mujeres hasta un 15%, entre un 12 y un 15%, si no mal recuerdo, es el porcentaje aceptable para las atletas. Si tienes datos de cómo estaban las atletas de la selección. Sí, bueno, todo depende de la metodología a utilizar en esta valoración antropométrica. Nuestra área nutricional utiliza la medición pentacompartimental, evaluación de 6 pliegues, y Justo en la que base a los recomienda datos. Mafer también. ¿Disculpa? Es justo la que recomienda Mafer también. Bien, utilizamos el protocolo de 6 pliegues y en base a lo que nos habla, los parámetros que nos entrega la doctora Kerr, es que es aceptable bajo un 21% en mujeres del porcentaje graso. Por lo tanto, hay jugadoras que aún tenemos que seguir trabajando mucho, pero ya un 50% del equipo, 60-70% ya está bajo esos valores, que es lo que estamos apuntando, tener un correcto balance en porcentaje muscular y en porcentaje graso. Este porcentaje que está, tú dices, por debajo de 21 y que lo consideran aceptable, se debe a la característica de que no todas tienen un nivel de alta exigencia competitiva, o a qué le atribuyen llegar hasta ese nivel de aceptación. Eso es una muy buena pregunta. Hay que entender el fútbol femenino ha vivido una transformación, ha vivido una evolución donde poco a poco distintos países han experimentado la profesionalización de las jugadoras. Chile no está ajeno a eso. Chile se ha ido profesionalizando, ya hay clubes que están trabajando de manera muy profesional, las jugadoras están teniendo contratos profesionales donde se protegen a través de sus contratos laborales, donde tienen seguros médicos. Entonces, la tendencia en el equipo adulto femenino de Chile ha sido dejar este tipo de conductas. La verdad es que las jugadoras actualmente están teniendo un buen desempeño desde el punto de vista antropométrico y se debe a esa transformación, a ese empoderamiento de la mujer en la sociedad actual, donde el fútbol femenino ha cobrado bastante importancia. Nosotros tuvimos la experiencia de participar en este Mundial de Francia y fue un mundial que no tiene mucho que envidiarle a un mundial de varones, lo cual significa de que distintas instituciones, distintos países le han dado la importancia, la misma FIFA le ha dado la importancia que debe tener este fútbol femenino, y en base a ese contexto, a esa lógica, las jugadoras han respondido a ese proceso de profesionalización. En ese proceso de profesionalización nos encontramos aún con jugadoras que no están respondiendo a los parámetros de élite, pero sí se están acercando. Y ese es nuestro trabajo a nivel de Federación de Fútbol de Chile en el ámbito femenino, es acortar esas brechas. Genial, genial. Nos pregunta acá Juan López si el jugador o la jugadora en este caso se puede adaptar al clima caluroso, y te la voy a enlazar con, con Edu Guate, que nos habla en cuanto al tema de altura. Si nos puede dar alguna recomendación para poder adaptar aceleradamente a los jugadores a esta posibilidad de trabajar en la altura. Dos preguntas en una, Bien, ¿no? El tema del va, calor, aquí nos toca y seguramente en otros lugares también. De repente tienes un trayecto de 1 hora y media, 2 horas de camino, y pasas del clima de Guatemala, que hoy por hoy puede estar en 15, 18 grados, a bajar a la costa a una temperatura de 38, 40 grados. Y luego, en casi la misma distancia, 3 horas y media, 4 horas, puedes pasar a una altura de la ciudad de Guatemala de 1,600 metros a 2,500, 2,600 metros en el occidente. ¿Cómo haces para que el atleta bien, se adapte a bien. eso? Sí, sí lo entiendo. Bueno, la verdad es que en Sudamérica pasa algo similar cuando se juegan los sudamericanos. Hay países que reportan grandes alturas como Bolivia, Ecuador, y las estrategias que nosotros hemos utilizado, bueno, son
dependiendo si son equipos que son modestos o son equipos que pueden contar con distintas valoraciones médicas. Los niveles de hierro son sumamente importantes, las valoraciones de consumo de oxígeno, pero si no podemos contar con todo ese apoyo médico, la estrategia que yo trataría de realizar es que si vamos a jugar en altura, donde sabemos de que el jugador tiene que responder a niveles de hipoxia importantes, trataría de generar el microciclo anterior en la preparación de ese partido, actividades que obligan al jugador a resolver o generar toma de decisiones en ahogo, constantemente trabajando en hipoxia. Eso podría ser para trabajar en altura. Por otro lado, en el tema del calor, con poco recurso, sería importante quizás que el preparador físico pesara a los deportistas antes de entrenar, durante y después, para ver las tasas de deshidratación. Entonces, podría adoptar buenas estrategias este preparador físico o nutricionista que esté trabajando con el club para manejar una buena hidratación. Ese es el problema del calor, que te deshidrata. La deshidratación, la pérdida porcentual, nos habla la evidencia científica que hay una pérdida de rendimiento, porque bajan los niveles sanguíneos, baja el volumen de eyección de sangre y más variables asociadas. Por lo tanto, trataría de replicar esas acciones durante la semana, practicarlas, controlar la hidratación antes, durante, después, realizar un orden de esa hidratación y también generar acciones a alta intensidad o acciones que me permitan resolver en hipoxia. Quizás son dos aplicaciones prácticas para llevarlo a cabo en un club que más bien se maneja en un contexto modesto. Si mi club tiene mucha capital económico, podría recomendar un asesor de un fisiólogo que observe distintos biomarcadores, que observe los niveles de consumo de oxígeno, o trabajar en cámaras de hipoxia. Hay un montón de variables o estrategias que se pueden generar con mayor recurso y otras que se pueden generar con menos recursos. No sé si respondí un poco a lo que me preguntas. Sí, perfecto, muy claro. Nos hace otra pregunta, Eric. Si entrenamos a la misma hora del juego y nos vamos a enfrentar a una sesión de mucho calor, vamos a sufrir mayor deshidratación. ¿Qué hacer para contrarrestar pues, este efecto contraproducente si probablemente nuestro rival, acostumbrado a jugar en esas temperaturas, puede incluso hasta entrenar fuera del horario de calor? Yo seguiría insistiendo en entrenar en ese horario para generar una adaptación aguda. Sabemos de que hay una adaptación de que para uno adaptarse a ciertas condiciones necesita por lo menos 2 semanas, pero ya el hecho de que el deportista se haya enfrentado a esas condiciones climatológicas en los microciclos anteriores o en los días anteriores de competir, podría ser un escenario que replique las condiciones con las cuales voy a competir. No se me ocurre otra manera de enfrentar una situación como jugar con mucho calor o jugar en altura. Yo creo que replicar las condiciones de juego son las mejores formas de generar estrategias para atenuar estas variables que me acabas de mencionar. Y hacer énfasis especial en el tema de la hidratación, ¿no? La hidratación, medir la tasa de sudoración, los protocolos de antes, durante, después, verificar cuánto consume el deportista, calcular el peso y generar la estrategia de hidratación. Eso es una muy buena metodología que se da cuánto se deshidrata el jugador, sobre todo en ámbito caluroso, y individualizar la ingesta de líquido. No todos tienen que tomar 1 litro de agua, hay algunos que se deshidratan 2 litros, otros 2,5 litros, otros 1 litro, entonces, y ya generar conducta de individualizar esta ingestión de líquidos, aparte de replicar situaciones que simulen las condiciones climatológicas donde vamos a jugar, pueden ser 2 estrategias muy aplicativas y muy prácticas a la hora de tomar decisiones y aportar información rica a mi entrenador. Perfecto, ya le has respondido también a Juan López, que nos preguntaba qué hacer en el caso de no tener un fisiólogo, si la pérdida de peso valorada a través de la deshidratación era un elemento a tomar en cuenta. Vemos que es también tu sugerencia, ¿verdad? Por último, para ya ir cerrando, nos pregunta desde YouTube Chema García, que te manda saludos también de Cama Sevilla.
¿Cómo afrontarías o cómo tienes planificado afrontar la vuelta a los entrenamientos una vez que reinicie la competición debido por esta pandemia? Y la vinculo con la pregunta de José Fajardo, que sí es José Fajardo, que me habla de, sí, de la propuesta, cómo es la propuesta que hay puesta sobre la mesa, supongo que de la competición en la que ustedes pertenecen, de llegar a tener hasta 8 partidos con una diferencia de 72 horas cada uno entre sí. Bueno, primero que todo, dejarle un gran saludo a Chema de Sevilla Camas, un gran preparador físico ahí del Aljarafe, de Andalucía. Bueno, aunque no vine preparado, voy a compartirle un poco mi pantalla. Estas son un poco, no sé si lo pueden observar, estas son las variables que controlamos en la federación en este proceso de cuarentena. Las variables que controlamos son las variables antropométricas, lo más cercano que es el peso en ayunas, las variables asociadas a la carga y las variables en relación al bienestar. Las jugadoras en este proceso de cuarentena están todas con sus cargas de trabajos de fuerza y de trabajos aeróbicos. Como preparador físico, como área física de todas las selecciones, lo hemos conversado y nos propusimos el objetivo de atenuar la pérdida de la composición corporal, por un lado, por otro lado, mantener los niveles de fuerza y por otro lado, también mantener los niveles de resistencia. Para esto, cada preparador físico ha encuestado a los deportistas, ya sea de los equipos de hombres o de mujeres, y a través del catastro de los materiales que tienen estos deportistas han generado pautas individualizadas para ejecutar en 2 metros cuadrados, o los que tienen cinta de correr, o los que tienen elíptica, o las que tienen un pasaje de 20 metros para realizar intermitente. Entonces, yo veo esta cuarentena desde el punto de vista positivo, si es que se puede mirar, como un periodo ventana o como una propuesta hacia la mantención de los niveles de fuerza, de la mantención de los niveles de resistencia. Con las jugadoras hemos establecido algunos protocolos de cuestionarios mediante el teléfono, por lo tanto nos vamos manteniendo comunicados. Entonces yo lo veo, trato de ver el vaso de agua medio lleno y tratar de generar esa alternativa, de generar propuestas de trabajo donde las jugadoras o nuestros deportistas se mantengan de forma activa. Esa es la forma que nosotros lo hemos hecho como federación. Y la Perfecto. segunda pregunta, no sé si la contesté, la de no sé quién era. La segunda pregunta era también, ¿qué opinión tienes sobre esta propuesta que hay de que se jueguen hasta 8 partidos, Ah, que son los que vale, están vale, vale, pendientes entiendo. en setenta Sí, y dos horas de sí, diferencia entre uno y otro? sí, sí. Mira, la verdad es que lo que nosotros hemos vivenciado en los suramericanos, tanto femenino adulto como de fútbol base, en los partidos son día por medio. Y la verdad es que ya hay una propuesta al menos de Conmebol, es que las selecciones femeninas adultas al menos sea la misma dinámica de competición que el equipo adulto de hombres. Sabemos de que la recuperación de ciertas hormonas o la recuperación orgánica en 48 horas no se da. Por lo tanto, en el fútbol base tal vez puede ser distinto, es más formativo, pero ya a nivel de equipo adulto femenino o de hombres, sería importante de que las confederaciones se pusieran de acuerdo y generaran mayor distancia entre partidos. La alta congestión de partidos puede generar una alta tasa lesional y puede repercutir directamente en el bienestar de nuestros deportistas. Entonces, en ese sentido, Conmebol se ha hecho presente. Al parecer, ya las competiciones sudamericanas de la selección femenina adulta no van a ser día por medio, van a ser como el protocolo de los varones, pero en el fútbol base se me ocurre de que una buena estrategia para enfrentar ese tipo de campeonatos es tratar de tener una plantilla, ojalá lo más voluminosa posible, tener recambio de jugadores, generar estrategias de cambios de sistema para resguardar un poco esa recuperación orgánica. Sabemos que a las 48 horas es cuando mayor proceso inflamatorio hay muscular. Así que eso es un poco lo que yo observo ante esa dinámica. Perfecto, gracias Rodrigo. Una última que te hago yo. Va a cambiar la competencia. Seguramente todos los países van a tener que acelerar sus competencias. Seguramente estaban previstas jugarse muchos partidos semana a semana y este parón
de la cuarentena o del aislamiento nos obligará a que cuando volvamos vamos a tener que jugar muchos partidos y en menor cantidad de tiempo posible, que no nos extrañe que pueda haber hasta 3 partidos en una semana, porque al final se tienen que terminar las competencias. ¿Cuál es tu recomendación para los preparadores físicos para que puedan controlar el riesgo de lesiones y que éstas lleguen, esperemos, en la menor cantidad posible? Bien, esa es una pregunta muy buena, De examen. difícil de responder, ya que hay muchas variables en juego. Seguramente las ligas van a acelerar los procesos de los partidos. Eh, Creo que el aspecto condicional, puede ser que el aspecto condicional en este proceso de cuarentena no se vea tan afectado. Eso lo tenemos que valorar. Tenemos que observar las conductas de entrada a través de los test de condición física, a través de la antropometría, para observar cómo vienen los jugadores o jugadoras. Luego de eso generar las estrategias, pero primero que todo evaluar la conducta de entrada. Ojalá cómo fue la conducta de salida, si tenemos alguna valoración, observar la conducta de entrada, analizar la conducta de entrada, planificar en el corto plazo qué es lo que se puede hacer, pero yo creo que lo que más tenemos como merma es todo lo temporoespacial, porque los trabajos de fuerza general, nuestras jugadoras los están realizando, los trabajos de resistencia general los están realizando las jugadoras, pero ahora resulta de que esto es un deporte de habilidades abiertas y todo lo que tiene que ver con lo socioafectivo, todo lo que tiene que ver con lo temporoespacial, con el uso del implemento, con el compañero, relacionarse, eso puede generar un poquito más de tiempo. Entonces, yo recomendaría, llegando, evaluar la conducta de entrada, tomar decisiones, percibir cómo va la respuesta a este entrenamiento específico y ir ajustando a nivel de cómo se van adaptando internamente nuestros deportistas. Genial, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu participación. Qué bueno que hayamos podido contar con con tu presencia en este congreso, que nos hayas enriquecido con esa gran experiencia que tuviste en este mundial. Eh, nada, nada que decir negativo de tu ponencia. La verdad que muy enriquecedora, con datos muy importantes, sobre todo datos reales, ¿no? De una competencia de alto nivel, con un estudio de relevancia científica y muy completo. Te agradezco, al igual que lo he hecho con todos los demás, que hayan tomado la invitación, que hayan aceptado, que se hayan puesto detrás de esta pantalla y al frente de sus computadores para poder trasladarnos su experiencia, para poder, como tú bien lo dices, llevar algo, sacar algo positivo de este aislamiento y bueno, compartirnos todo ese trabajo que ha llevado tanto tiempo en hacer. Byron, bueno, para despedirme, muchas gracias a ti por la linda iniciativa. Como digo yo siempre en cada conversación de fútbol, comillas, gracias fútbol por esta instancia, gracias a ti Byron por darte el tiempo de reunir a distintos expositores en torno al fútbol, en relación a lo técnico-táctico, a la nutrición, a los proyectos deportivos, a la Big Data, al control de cargas. La verdad es que te felicito por la buena iniciativa, ese es el camino, y sobre todo en este proceso eh, eh, tan triste que estamos viendo como sociedad, generar este espacio, la verdad es que te llena el corazón y te llena de fútbol. Finalmente todos nosotros, los que están escuchando, nosotros somos gente de fútbol, gente que ama la actividad, y muchas gracias a ti por generar este tipo de instancias, así que a seguir en ese camino. Gracias, Byron. Gracias, Rodrigo, y como ya ha venido siendo costumbre en estos días, les voy a pedir a los que tengan disponibilidad de encender su video para que podamos poner los pulgares arriba como símbolo de positivismo y de continuar aquí activos. Y nos estamos viendo, seguimos activos y recordemos que juntos en la distancia vamos a lograrlo, vamos a sacar adelante esto porque hay mucha energía positiva en cada uno de nosotros. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un día muy especial, lleno de, otra vez, de fútbol, como ha venido siendo, pero va a estar con nosotros alguien a quien le tengo mucho aprecio, que nos ha dado siempre valoraciones muy importantes de la formación de las personas. Álvaro Merino es un coach, la verdad, de altísimo nivel.
coach de Real Madrid, autor del libro 175 ideas para alcanzar tus metas. Espero no haberme equivocado en el título, si no me va a jalar las orejas Álvaro. Va a estar con nosotros también Iván Díaz Infantes, que durante 4 años fue miembro del staff de preparación física del Club Atlético de Madrid, junto al profe Ortega y al Cholo Simeone, y actualmente es preparador físico del Ludogorets, un equipo de primer nivel. Voy a poder yo compartir con ustedes algunas ideas, alguna experiencia que espero pueda tener la posibilidad de alcanzar el gran nivel que me han puesto las personas que me han antecedido. La verdad que la vara de salto está altísima, pero vamos a intentar acercarnos. Y estará también con nosotros Igor Oca Pulido, quien recientemente estuvo con una experiencia acá en el fútbol mexicano, cerquita de nosotros, como miembro del staff del Atlético de San Luis, y que también ha trabajado en el Alavés de España. Los espero mañana, entonces, a partir de las 10 de la mañana, hora de Guatemala, y por ahí nos estaremos reencontrando. Un saludo, un abrazo virtual para todos los que están en YouTube, para los que están acá en Zoom también. Pulgares arriba, chicos. Nos vemos.